Ahora que hemos hablado de la presencia moradora del Espíritu en el contexto de nuestra vida cristiana, exploremos su obra santificadora continua. Como mencionamos anteriormente, podemos hablar de santificación de diferentes maneras, incluyendo la santificación definitiva que recibimos en la conversión. Pero hay otro aspecto o tipo de santificación que para nuestros propósitos en esta lección nos referiremos a ella como la santificación progresiva. Nos sometemos a este tipo de santificación a través de nuestras vidas porque nuestro continuo pecado constantemente requiere perdón y limpieza. Cada creyente peca. De hecho, lo hacemos todos los días. Si crees que no lo haces, entonces no has pensado lo suficiente en lo que Dios te pide que creas, digas, hagas e incluso seas. Pero la buena noticia es que cuando pecamos, el Espíritu Santo está dispuesto a aplicar el perdón a nosotros y a limpiarnos de los efectos de la injusticia del pecado. Eso no significa que no volveremos a pecar o que escaparemos de las consecuencias terrenales de nuestro pecado. Pero significa que Dios sigue amándonos y continuando la obra salvífica que comenzó cuando Él nos regeneró por primera vez. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, no elimina por completo la corrupción y la influencia del pecado de nuestras vidas. Como Pablo explicó en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, el pecado que vive en nosotros todavía lucha con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Las Escrituras describen esta lucha en términos de guerra en lugares como Romanos capítulo 7, versículo 23, Gálatas capítulo 5, versículo 17 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Pero la buena noticia es que el Espíritu habita en nosotros y obra en nosotros. Por lo tanto, aunque seguimos tropezando debido a la influencia del pecado, también hacemos buenas obras debido a la influencia del Espíritu, como Pablo lo puso en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos ha provisto en el Espíritu Santo la respuesta a la pregunta ¿por qué? Y cómo de nuestra búsqueda de la obediencia. La pregunta de ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Es respondida en los mandamientos de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero luchamos con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debería? ¿Qué me haría querer obedecer a Dios? Y Pablo dice que es el Espíritu Santo quien me llama a reflexionar sobre la gracia, me atrae a amar a Cristo, y es el Espíritu Santo quien me da el deseo. Pero cuando quiero actuar de una manera que agrada a Dios, entonces todavía enfrento esta otra pregunta. ¿Cómo puedo? Porque encuentro debilidad en mí mismo. Pablo explora esto en profundidad en Romanos capítulo 7, describiendo el dilema, la frustración de un individuo que sabe que la ley de Dios es correcta, está de acuerdo en que es bueno, pero encuentra algo más obrando en sí mismo y está frustrado, incapaz de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer y lo que quiere hacer. En Romanos 8, Pablo da la respuesta a eso, que aunque la ley era débil, solo podía dar órdenes, pero no podía cambiar nuestros corazones. Dios, por el Espíritu Santo, nos ha liberado ahora para que podamos obedecer por la muerte de Cristo y por el poder del Espíritu, mientras caminamos por el Espíritu. La justa exigencia de la ley se está cumpliendo en nosotros porque estamos caminando no según la carne, nuestra propia naturaleza humana sin ayuda, sino en el poder del Espíritu. Eso es lo que Pablo encapsula en esta pequeña frase en Filipenses 2. Él está obrando tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nuestra santificación continua es un proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos aplica continuamente el perdón y la limpieza cuando pecamos, y continuamente nos aleja del pecado y nos dirige hacia la rectitud. Lo ideal sería que este proceso nos hiciera cada vez más obedientes a Dios en el transcurso de nuestras vidas. Las Escrituras se refieren a esta mejora permanente como madurez. En Efesios capítulo 4, versículo 13, Colosenses capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 5, versículo 14 y muchos otros lugares. Como un solo ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 4 leemos: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mediante la influencia del Espíritu Santo,
este proceso de maduración produce resultados espirituales en las vidas de los creyentes. A lo largo de las Escrituras, la metáfora del fruto se utiliza a menudo para describir estos resultados. Lo vemos en la condena de los fariseos y saduceos de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículos 8 al 10. Lo encontramos en las enseñanzas de Jesús sobre la obediencia verdadera y falsa en el Sermón de la Montaña, y en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Es una parte clave de las enseñanzas de Jesús acerca de las buenas obras en Juan capítulo 15, versículos 1 al 16. Y como mencionamos anteriormente, en Gálatas capítulo 5, Pablo describe el fruto específico que el Espíritu manifiesta en las vidas de los que Él habita. Escuche lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 25. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La discusión de Pablo del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 se asemeja a sus enseñanzas en Romanos capítulo 6 al 8. En ambos lugares, contrastó las diferentes influencias que el Espíritu y el pecado tienen sobre nuestros deseos, y explicó que la única manera de obedecer a Dios desde el corazón y de manifestar características justas es siendo habitado por el Espíritu Santo. A veces, los cristianos equivocadamente equiparan el fruto del Espíritu con dones espirituales. Como vimos en una lección anterior, el Espíritu Santo da diferentes dones a cada creyente en el Nuevo Testamento. Pero el fruto del Espíritu es la vida obediente que el Espíritu produce en todos los creyentes. Por lo tanto, debe ser relativamente similar en todas nuestras vidas. Ahora, al pensar en la obra continua de santificación del Espíritu en los creyentes, debemos mencionar que algunas tradiciones teológicas se refieren a un proceso de santificación progresiva. Este término se refiere a la idea de que progresamos en la santidad, volviéndonos cada vez más piadosos a lo largo de nuestras vidas cristianas. Es cierto que los cristianos deben progresivamente adquirir más madurez espiritual y que debemos producir más y más fruto, pero incluso los verdaderos creyentes pueden dejar de crecer de esta manera. Escuchemos cómo Pedro describió estos aspectos de la santificación en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La lista de cualidades santas de Pedro se parece mucho a la lista de Pablo del fruto del Espíritu, y él dijo que estas características deben estar aumentando en nuestras vidas. En otras palabras, deberían ser progresivas. Pero también admitió que por culpa nuestra, incluso los creyentes pueden carecer de este fruto. La Biblia nos dice que es el Espíritu Santo quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros también leemos en la Escritura que en diferentes partes se nos manda hacer todo esfuerzo. Se nos manda poner diligencia en nuestra santificación. Así que lo que nosotros podemos ver es que el Espíritu Santo produce en nosotros los deseos y también produce en nosotros la capacidad de hacer lo que Dios quiere. Sin embargo, el creyente tiene que responder esforzándose, haciendo uso de los medios de gracia, estando siempre alerta y vigilante para resistir la tentación, para entonces poder ir creciendo en la gracia del Señor. Habiendo hablado del papel del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, en términos de su presencia moradora y nuestra santificación continua, mencionemos brevemente su intercesión a nuestro favor.
Intercesión es la obra del Espíritu Santo de pedir al Padre en nombre de los creyentes. Es similar a lo que hacen los seres humanos cuando defendemos a alguien que está siendo amenazado o dañado, o cuando pedimos a alguien que ofrezca ayuda a otro, o cuando oramos por la sanidad, el perdón o la bendición de alguien. Escuchemos la descripción de Pablo de la intercesión del Espíritu en Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces, cuando las Escrituras hablan de que Dios conoce nuestros corazones, llevan una amenaza de juicio. Vemos esto en lugares como Jeremías capítulo 4 versículo 14, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5, y Hebreos capítulo 4 versículo 12. Pero en el caso de los creyentes, Cristo ha quitado nuestra condenación. Por lo tanto, cuando el Espíritu examina nuestros corazones, siempre es para nuestro beneficio. Ve las necesidades que no podemos expresar y las expresa por nosotros. Él ve el pecado que ni siquiera reconocemos y pide perdón en nuestro lugar. Él ora por nosotros, precisamente de la manera en que debemos orar, pero no lo hacemos. Y esta intercesión es siempre exitosa. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, el Espíritu siempre intercede de acuerdo con la voluntad de Dios. Y a eso podríamos añadir que el Padre siempre honra las oraciones del Espíritu, porque el Espíritu es Dios mismo. Ahora, eso no significa que nuestras vidas estén libres de pecado, dolor y dificultad. Después de todo, el Espíritu sabe por qué el Padre planeó estas cosas para nuestras vidas, y Él no intercedería para deshacer ese plan. Pero el Espíritu también sabe, así como Pablo explicó unas pocas líneas más adelante en Romanos capítulo 8 versículos 28 al 30, que Dios está usando todas las cosas malas en nuestras vidas para nuestro bien. Él las está usando para completar nuestra santificación y para llevarnos a una maravillosa y eterna herencia en Cristo. La oración es algo notable, ¿no? Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el perfecto y santo, nos escucha e incluso nos responde interviniendo en nuestras vidas. Y no lo hace porque tiene que hacerlo, sino porque lo quiere. Le encanta escuchar nuestra alabanza y gratitud. Él nos perdona generosamente cuando confesamos nuestros pecados y responde a nuestras peticiones con preocupación y sabiduría. Pero cada creyente tiene momentos en que nuestros corazones y nuestras cabezas están tan llenos que simplemente no podemos expresarnos bien en la oración. Cada creyente tiene momentos en que nuestros corazones y nuestras cabezas son tan tercos que simplemente nos negamos a orar como debemos. Y cada creyente tiene tiempos en que nuestra ignorancia de nuestro Dios incomprensible y de sus formas inescrutables nos impide acercarnos a Él como Él se merece. Entonces, ¿no es reconfortante saber que, si estamos en lo mejor o en lo peor, el Espíritu Santo ora por nosotros? Hasta ahora, hemos explorado la vida cristiana mirando la presencia moradora del Espíritu Santo, su obra de santificación y su intercesión por nosotros. Ahora, volvamos nuestra atención a su trabajo de preservar a los creyentes para su salvación final. Preservación es la continua obra de gracia del Espíritu Santo de asegurar que los creyentes perseveren en la fe hasta que nuestra salvación esté completa. La obra preservadora del Espíritu Santo fluye de su presencia interior para que nuestros corazones permanezcan fieles a Dios. Esto no significa que nunca dudemos, pero significa que nuestra salvación es segura, porque el Espíritu mantiene la fe salvadora dentro de nosotros. Escuchemos lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8 versículos 11 al 14. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo enseñó que si el Espíritu Santo nos ha regenerado y nos habita, también nos guía. Y si Él nos guía, entonces somos permanentemente hijos de Dios. Y finalmente, levantará nuestros cuerpos en gloria. Cuando llegamos a la fe en Cristo, nuestra salvación está segura para siempre. Esto no es porque Dios ha prometido salvarnos sin importar lo que hagamos. Más bien, es porque el Espíritu Santo nos preserva. Él se asegura de que los verdaderos creyentes permanezcan activamente en la fe y nunca abandonen finalmente y completamente a Cristo. Como Pablo escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos que el Espíritu comenzó nuestra salvación durante nuestra conversión, así que tenemos seguridad de que continuará aplicándonos la salvación hasta nuestra glorificación al regreso de Jesús. Encontramos esta misma idea en lugares como Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Una de las grandes verdades de nuestra salvación es lo que llamamos la perseverancia de los santos, aunque a Spurgeon le gustaba referirse a ella como la perseverancia del Salvador, y que el Salvador perseveró en nuestro favor, y porque estamos en Él, estamos seguros en Él. Y no estoy en desacuerdo con eso en absoluto. Sin embargo, hay un lado subjetivo de la perseverancia en el cual el Espíritu de Dios entra y usa lo que los puritanos solían llamar medios prácticos para asegurar que perseveramos en términos de nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace de esta forma cariñosa, suave, tranquila, siempre, sin embargo, usando la palabra para guiarnos. Y es por eso que hablamos en la tradición de la Reforma de la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu trabajando siempre en una armonía hermosa para llevarnos a la meta final que Dios tiene para nuestra salvación. Otra forma muy común en que las Escrituras hablan de la obra preservadora del Espíritu Santo es a través del lenguaje de un sello legal. En el mundo antiguo, un sello era a menudo un anillo o un dispositivo que podía ser presionado en barro húmedo o cera, o incluso en metal, con el fin de dejar una impresión física. Esta impresión funcionaba de manera muy parecida a una firma, de modo que autenticaba y autorizaba el documento u objeto al que se aplicaba. Por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 66, menciona que cuando Jesús fue enterrado, los romanos pusieron un sello en la piedra para que supieran si alguien había alterado el cuerpo de Jesús en su tumba. En el caso del Espíritu Santo, Él funciona como el sello de propiedad de Dios, demostrando que aquellos que poseen el Espíritu realmente pertenecen a Dios, y nadie puede quitarlos de Dios. En cierto modo, esto se asemeja a las prácticas de la servidumbre antigua. Por ejemplo, Éxodo capítulo 21, versículo 6, describe la práctica de perforar el oído de un siervo para marcarlo como siervo de por vida. De manera similar, el Espíritu Santo sella a los creyentes con la propiedad de Dios. Pablo lo puso de esta manera en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Dios nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, no solo nos marca como su posesión, también garantiza que la salvación que hemos comenzado a experimentar llegará a nosotros en toda su plenitud. Y a diferencia de los sellos y marcas en el servicio antiguo, el sello de Dios no solo nos marca como siervos, también nos marca como sus hijos y herederos. Escuchemos cómo Pablo combinó estas ideas en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la promesa de Dios que garantiza no solo el futuro cumplimiento de nuestra salvación, sino también nuestra herencia. Una herencia no es lo que un siervo recibe de su amo, es lo que un hijo recibe de su padre. Y esa herencia será nuestra salvación final.
nuestra glorificación, la cual el Espíritu Santo nos aplicará cuando Jesús regrese. La glorificación incluye la resurrección de nuestros cuerpos a un estado incorruptible e inmortal. Como hemos visto, Pablo habló de esto en Romanos capítulo 8, versículos 11 al 14, pero él entró en aún más detalle en 1 Corintios capítulo 15. Por ejemplo, en los versículos 37 al 44, comparó nuestros cuerpos existentes con semillas. Correspondientemente, comparó nuestros cuerpos resucitados con las plantas que crecen de esas semillas. Escuchemos lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos poderosos y glorificados habrán sido rehechos por el Espíritu Santo para que sean moralmente y físicamente perfectos. Serán incapaces de deshonrar y pecar, e impermeables a la enfermedad y a la muerte. De hecho, como Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 15, versículos 48 y 49, nuestros cuerpos resucitados serán como el cuerpo glorificado que Jesús recibió cuando resucitó. Pablo lo puso de esta manera en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestra glorificación será nuestro estado final, cuando estaremos completamente libres de la presencia, influencia y efectos del pecado tanto en nuestros cuerpos como en nuestras almas, y cuando finalmente entremos en las gloriosas bendiciones de los nuevos cielos y la nueva tierra. La obra preservadora del Espíritu Santo y la perseverancia que produce en nuestras vidas debe darnos tremenda confianza y paz. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, asegurando que la salvación que ya hemos comenzado a experimentar nunca terminará, y finalmente nos llevará a bendiciones aún mayores, incluyendo nuestra total libertad de la presencia y los efectos del pecado y nuestra resurrección final en gloria. Si verdaderamente creemos en el Evangelio, nunca temeremos que nuestra salvación se pierda. En cambio, podemos y debemos descansar en la promesa de que el Espíritu será fiel para completar la obra que comenzó. En nuestra lección sobre el Espíritu Santo en el creyente, hemos explorado la conversión mirando la obra del Espíritu de regeneración, convicción, justificación y santificación, y hemos considerado su papel en la vida cristiana, morando, santificando, intercediendo por y preservando a los creyentes. En esta serie sobre neumatología, hemos explorado la deidad, la persona y la obra del Espíritu Santo. Hemos prestado especial atención a los diferentes aspectos de su participación en la Trinidad, el mundo, la Iglesia y el creyente. Y hemos visto que el Espíritu es la persona de la Trinidad que más directamente se relaciona con la creación y la que más afecta directamente nuestras vidas. Si recordamos lo importante que son sus ministerios y cómo está presente con nosotros, y si confiamos en esas cosas, estaremos mejor preparados para navegar las dificultades y las tensiones de la vida, y seremos mucho más conscientes de lo bueno que es nuestro Dios y de cuánta gratitud, alabanza y lealtad se merece.